Hola Lucía, ¿cómo te va? ¿Se escucha bien? Ahora sí, ahora te escucho Bien. bien. Ahí me aumenté un poquito el volumen. Bueno, ¿cómo has estado? ¿Pudiste hacer algo de la tabla periódica? Sí, 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 re ¿Sí? bien. ¿Preguntas? No, ¿No? no ninguno. No, Bueno, bastante bien me fue. Se con- entiende. bueno, continuamos entonces, pasamos a compuestos químicos. Sí, sí, sí. Bueno, listo entonces. Vamos con compuestos, a ver dónde está la... Ahí está. Bueno, esta es la guía de compuestos. Es rápida. Yo por ahí también, bueno, en otros años no, pero este año con las chicas de medicina les estuve dando también reacciones. Así que, bueno, podemos probar a hacer lo mismo, también hacer algunas reacciones y adelantar un poquito de la guía, porque esta guía es como son dos guías parecidas, va, juntas, son compuestos y reacciones, así que la podemos hacer todo en una sola vez. Así que bueno, podemos hacer lo mismo. Vamos a aprovechar. Ya después te habilito la guía de reacciones también. Bueno, entonces vamos a empezar a ver los compuestos. Los compuestos químicos son las sustancias compuestas que nosotros habíamos visto en la guía 1, donde hablaba de que son sistemas materiales, que estaban compuestos por sistema homogéneo, heterogéneo. Bueno, los homogéneos estaban divididos en dos, sustancias puras y mezclas homogéneas. Bueno, las sustancias puras hay de dos tipos, sustancias simples y compuestos, sustancias compuestas, ¿no? Sustancias simples, habíamos visto que estaban los diatómicos, que también hay que tenerlas en cuenta ahora para hacer las reacciones. Y por ejemplo, los gases nobles, que también son sustancias simples cuando están libres en la naturaleza, y algunos metales que podemos encontrar libres. Los compuestos ya se le dice más específicamente a los combinados por dos o más elementos, porque podemos tener de dos solitos. Las sustancias para formar compuestos químicos, ¿sí? O sea, los átomos para formar compuestos químicos, se van a unir de a dos, o sea que van a estar implicados los electrones para unirse, ¿sí? Entonces esos electrones van a formar enlaces. Si bien en ciencias agrarias no toman tipos de enlace y qué sé yo, lo explico un poquito como para que tengas en cuenta cómo serían los electrones en esta combinación. Enlaces en los compuestos, entonces tenemos iónicos, que los vamos a ver, que es cuando en el compuesto una sustancia se transforma en anión y la otra en catión. El anión es el que tiene la carga negativa y el catión es el que tiene la carga positiva. ¿Sí? Por ejemplo, voy a cambiar de colorcito. El sodio, que tiene carga 1 positivo, o sea, se transforma en catión, catión sodio, ahí lo puse al revés, pero bueno, catión sodio. ¿Y qué hace el sodio, no? El sodio, vamos a ponerlo en puntito, el sodio está en el grupo 1 de la tabla periódica, viste que nosotros justo estábamos viendo tabla periódica, entonces está en el grupo 1 de la tabla periódica. Quiere decir eso que lo que va a hacer es ceder un electrón. Los cationes ceden, acuérdate del C de catión, C de ceder. Ceden ¿cuántos electrones? La carguita que voy a ver ahí arriba. ¿Sí? La carguita que ponemos arriba. Ese es uno solito. Si fueran dos, va dos positivos. Si fueran tres positivos. Bueno, el sodio está en el grupo 1, lo mismo que el litio, el potasio. Entonces ceden un electrón.
El cloro está en el grupo 7. Entonces, ¿qué tiene? Tiene 7. Justamente es no metal y tiene 7 electrones. El del sodio le voy a poner otro colorcito, le vamos a poner el azul. Entonces, ¿qué va a hacer? Ese electrón lo va a ceder el sodio, ¿sí? Lo cede. Y el cloro, como es no metal, este es no metal, y el sodio es metal, los no metales aceptan. Entonces, justamente hay un sodio y un cloro, ¿sí? Entonces, ¿cuándo pasa un enlace iónico? Cuando vos tenés un metal, que va a ser el catión, y un no metal. Porque el metal siempre va a ceder y el anión, o sea, y el no metal los va a aceptar. Puede ser que sea, por ejemplo, el oxígeno, que el oxígeno recibe 2, porque está en el grupo 6. Entonces, para llegar a 8 electrones, va a recibir 2. Y, por ejemplo, puede ser que esté el berilio, el magnesio, que ceden 2. Bueno, ahí van a ser las distintas combinaciones. Pero en el enlace iónico es cuando hay un metal y un no metal. Puede haber un enlace covalente también, cuando no hay ya formación de catión y catión. Lo que va a haber es un no metal con un no metal. ¿Y qué va a pasar con los electrones? Por ejemplo, el hidrógeno con otro hidrógeno, ¿no? En el hidrógeno 2. ¿Qué pasa en el hidrógeno 2? Bueno, cada uno comparte un electrón. Entonces, cada uno de ellos, vamos a hacer con colorcito, cada uno de ellos llega a tener 2 electrones, porque todos van a querer tener 8 electrones, excepto el hidrógeno que quiere 2 porque está en el nivel 1, y su gas noble próximo es el helio, que tiene 2 nada más electrones. Pero, por ejemplo, si fuera otro, por ejemplo, el hidrógeno con el flúor, en el hidrógeno con el flúor, y este hidrógeno va solamente a dar un electrón. Y el otro que tiene 7 electrones. Entonces, justamente, los azules son del flúor, los rojos son del hidrógeno, pero, compartiendo, el hidrógeno llega a tener 2, que eso es lo que quiere para ser estable, y el flúor 8. Eso es cuando es el enlace covalente. ¿Qué pasa en el enlace covalente? Se comparten los electrones, obviamente, ¿no? Se comparten los electrones. Pero también, guarda, que también vamos a ver que en los ácidos, con enlace covalente, ¿no? En los ácidos, en las bases, lo que vamos a ver ahora, y en las sales, también se ionizan. También se ionizan. También pasa esto, lo de anión y catión. ¿Por qué? Porque cuando se mezclan con el agua, se ionizan en disolución. Ah, puse C. Ya había puesto C. Vamos a sacar eso. Cuando se ionizan, ¿sí? Ahí está, en disolución acuosa. ¿Qué quiere decir disolución acuosa? Cuando se mezcla en agua. ¿Sí? Vos tenés un ácido, lo mezclas en agua, una base la mezclas en agua, una sal la mezclas en agua. Y como tienen diferencias de electronegatividad, EN, lo voy a poner, diferencia de electronegatividad. Electronegatividad es una propiedad periódica de la tabla, una propiedad que tienen los elementos, ¿no? Periódica se dice porque varía en la tabla periódica. Vos tenés la tabla periódica, más o menos así. Voy a hacer un simbolito.
Bueno, la electronegatividad aumenta, ¿sí? Aumenta hacia la derecha y aumenta hacia arriba. Entonces, ¿quiénes son los que más tienen electronegatividad? Los no metales. ¿Qué es la electronegatividad? Es la fuerza con que los átomos atraen electrones hacia sí. ¿Sí? Por ejemplo, acá la nube electrónica, acá dibujé el flúor mucho más grande. ¿Por qué? Porque el flúor es más electronegativo, el hidrógeno está acá, y el flúor está a la derecha, en el grupo 17. Entonces, el flúor tiene más electronegatividad que el hidrógeno. Entonces, por eso, este compuesto, por ejemplo, el ácido fluorhídrico, es un ácido, entonces adquiere una nube electrónica mucho más amplia que la que tiene el hidrógeno. Entonces, voy a cambiar el colorcito, este adquiere una carga negativa y este adquiere una carga positiva. Por eso ahí vamos a tener la disociación pero de hidrógeno con el flúor, o sea, catión hidrógeno y anión fluoruro, pero ¿cuándo pasa? En disolución acuosa. No es como el enlace iónico que siempre un compuesto es anión y catión, con metal y no metal, pero en estado puro. Acá el covalente y no todos los covalentes, solamente los ácidos, las bases y las sales, en disolución acuosa ionizan en positivo y negativo, por esta propiedad de tener una diferente electronegatividad en los elementos. Sí, y después tenemos enlaces, por ejemplo, enlaces metálicos, entre un metal y un metal, entre un metal y un metal, por ejemplo, todas un pedazo de hierro, ¿sí? Un pedazo de hierro, qué sé yo, bueno, son todos átomos de hierro en el cual se entremezclan los electrones. Nada más, no es que hay iones, ni uno entrega, el otro cede, ni tampoco se comparten, sino que se mezclan las nubes electrónicas. Entonces, por eso es tan duro y es sólido y tiene un punto de ebullición, digamos, muy alto, etcétera, ¿no? Pues a temperatura ambiente está en estado sólido. Entonces, para que tengas una idea del tipo de enlace y empezar a ver los compuestos. Entonces, de estos tipos de los electrones que acá hay en juego, aparece el concepto de número de oxidación. Que nosotros le vamos a decir también, es lo mismo que decir valencia. La famosa valencia o número de oxidación. ¿De dónde sale de esto todo que estuvimos viendo? ¿Sí? El sodio le entrega un electrón al cloro. Bueno, entonces el sodio tiene número de oxidación 1. Entonces podemos decir que son los electrones de los metales los que ceden. ¿Sí? Los no metales serían no los que tienen su número, pues no sería para el cloro 7, sino, no, es el electrón que acepta. Entonces el cloro, la valencia tiene 1. Pero también tienen otras valencias con las que forman compuestos covalentes. Por ejemplo, el cloro tiene valencia 1, 3, 5 y 7. Porque con 3, 5 y 7, y bueno, el 1 también, forma compuestos covalentes. Entonces son todos esos números en los cuales los electrones se ceden, los electrones son aceptados. Son todos los electrones que hay en juego. Entonces nosotros le decimos número de oxidación. Entonces me voy a ir a la fotocopia. Hay una en el campus, mira, acá tenés, no sé si está, acá está, números de oxidación, está directamente. No sé si tenés que hacerle así, ahí está, ¿ves?
tenés la tablita sola, pero en la guía también está. No es que no está en la guía. Esto lo voy a sacar, que es tabla periódica. También está en la guía. Después de algunas explicaciones, también están los números de oxidación. Es lo mismo. Bájala de lo que quieras. La bueno es que por ahí está bueno tenerla sola o hacerse un cuadrito y pegárselo en algún lado, tenerlo siempre a mano con las valencias o los números de oxidación. Esto hay que estudiarlo de memoria. No se puede ni ver de la tabla ni nada. Así que bueno, no te lo van a dar. Así que hay que saberlo de memoria. Entonces, tenemos diferentes los metales y los no metales, en dos tablitas como para que no haya confusión. El litio, el sodio, el potasio, el rubidio, ceso y plata tienen dos valencia 1. El berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, zinc, cadmio, valencia 2. El cobre y el mercurio tienen valencia 1 y 2, que hay una excepción con el mercurio, ya vamos a ver en su cation. El mercurioso, forma un catión poliatómico, diferente a los demás, pero ahora las vamos a ver. Hierro, cobalto y níquel, valencia 2 y también valencia 3. Plomo y estaño, valencia 2 y valencia 4. Platino 4, el oro 1 y 3, aluminio 3. El cromo tiene más valencias, pero guarda con eso, ya lo voy a explicar bien. El cromo, bueno, y el manganeso también, con 2 y con 3 estaría actuando como metal propiamente dicho. Y 4 y 6 para el cromo y 4, 6 y 7 para el manganeso estaría actuando como si fuera un no metal. Ya lo vamos a ver, ¿sí? Hay que saber todas esas valencias. Y el bismuto 3 y 5. ¿Sí? Si querés agregarle el galio, porque a veces lo usamos, el galio, que es valencia 3. Y acá tenemos los no metales, cloro 1, 3, 5 y 7, el yodo y el bromo es lo mismo que el cloro, pero no tiene el 3, 1, 5 y 7, el flúor 1 solo, el oxígeno 2, el azufre, selenio, teluro 2, 4 y 6, nitrógeno 3, 4 y 5, pero el más usado es 3 y 5, el fósforo, el antimonio, el arsénico 3, 6 y 5, el carbono y silicio 4 y el boro 3. Si vos por ahí te vas a alguna tabla periódica o alguna tabla de números de oxidación en internet, tal vez hay un poco más, pero estos son los que toman en ciencias agrarias. Así que, ¿para qué vamos a estudiar de más? ¿Sí? Y son, ¿por qué? No es por un capricho, sino porque son los más usados en la naturaleza y en un laboratorio normal de agronomía o de bromatología, lo que sea, son los elementos que vamos a usar y los números de oxidación que vamos a usar. Así que no estudiamos de más. Entonces, bueno, ahí te recomiendo estos, ¿no es cierto? Bien. Me voy a ir entonces. No lo voy a guardar. Bien. Vamos a los primeros compuestos que vamos a ver, que son los óxidos básicos. Óxidos básicos. El óxido básico, ¿qué es lo que tiene en su composición? Tiene un metal, ¿sí? Todo lo básico, digo en general porque siempre hay excepciones, pero en general lo básico siempre procede de un metal. ¿Y de quién más? De óxido, va al revés, siempre la nomenclatura, oxígeno. Voy a poner óxido, bueno, del oxígeno. Entonces, el óxido básico es metal y el oxígeno, ¿sí? Viene de eso. Entonces, vamos a hacer alguno fácil. Por ejemplo, el litio. Vamos a hacer litio. Vamos a hacer el compuesto primero. Vamos a hacer los compuestos primero y después hacemos la reacción química. Litio
y oxígeno. Siempre vamos a poner el metal primero y luego el no metal. Por convención, no es que va a estar mal el oxígeno y después el litio, pero por convención ponemos el litio, el metal primero, ¿sí? Ahí en ciencias agrarias seguramente te lo van a decir después. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a intercambiar las valencias. El litio tiene 1, ¿sí? La valencia, 1 positivo. Y el oxígeno, ¿qué tiene? 2. Entonces lo que voy a hacer es cruzar. El 2 lo voy a poner ahí y el 1 lo voy a poner ahí. Guarda que si pones esto en el examen, te van a poner mal. Porque esto no es un compuesto, es cualquier cosa, te van a decir. Entonces, ¿cómo vas a tener que poner el compuesto? Y el compuesto en realidad sería, después de hacer el cruzamiento, sería litio 2, oxígeno 1, que no va. Guarda con eso. ¿Sí? Porque si pones esto ahí va a ser, o sea, está bien que vos lo agarres en un borrador, pero en realidad lo que tenés que poner en el papel es esto. Entonces, cruzar las valencias, ¿sí? El oxígeno es 2 y el litio es 1, no tiene más, así que no hacemos nada. Por ejemplo, si fuera el berilio, que el berilio también tiene valencia 2 y nada más. Lo voy a hacer acá, primero. Tiene 2 y tiene 2, ¿no? 2 negativo, 2. El signo generalmente va después. Yo acá lo puse primero, pero no está mal, pero que también por convención va después. ¿Qué hago? Cruzo 2 y 2. Pero en este caso, ¿qué voy a hacer? Voy a simplificar. Sí o sí. No se puede poner berilio 2, oxígeno 2, en este caso que estoy usando números de oxidación. Entonces voy a simplificar y poner. Entonces, ¿cómo me queda? De esta manera. Me voy a ir a alguno que tenga 3, el aluminio, por ejemplo, y el aluminio tiene 3, o sea que le voy a dar un 3 al oxígeno y el oxígeno le da 2 al aluminio. Acá no se puede simplificar. Y voy a hacer que tenga alguno con el hierro, por ejemplo, que tiene valencia 2, vamos a hacerlo con la 2, esa, ves que me quedaría igual que el berilio, me queda simplificado. Y con 3 me queda igual que el aluminio, o sea, no, le voy a tener que dar 3 y el oxígeno le da un 2 al hierro. Cualquier cosa, vos interrumpime si no entendés algo, ¿sí? Muy bien, entonces le vamos a poner nombre a estos óxidos básicos. Bien, la más utilizada que te van a preguntar es la sistemática. Sistemática. ¿Qué vamos a hacer con la sistemática? Usar prefijos. Mono, di, tri, tetra para el 4, ¿no? Penta para el 5, hexa para el 6, hepta para el 7, octa para el 8. Estos prefijos los tenés ahí en la guía, así que no hay problema, los tenés todos. Se usan los prefijos para indicar la atomicidad, para indicar la cantidad de átomos que hay en cada elemento. Pero usando primero siempre la palabra óxido, porque es un óxido, ¿sí? Entonces, acá hay un solo oxígeno, entonces le vamos a decir monóxido. Ahí indicamos que hay un solo oxígeno. Monóxido de, ¿y cómo indicamos que hay 2 litios? 2 litios, dilitio. Entonces, un óxido y 2 litios. Siempre primero la palabra óxido. Acá también es monóxido. Y acá no hace falta poner de monoberilio. En el metal no se le pone, ¿sí? Entonces de berilio. Sí es la palabra óxido. El mono, porque ves que acá el litio va al di. ¿Cuántos serían 3? Trióxido de dialuminio.
¿Cuántos oxígenos hay? Uno solo. Monóxido de hierro. ¿Ves que no hace falta ponerle mono? Y acá sí, trióxido de dihierro. Esa sería la sistemática, ¿no? Y la que se usa también en los óxidos básicos, te digo lo que te van a tomar, porque hay más nomenclaturas, pero solamente te digo lo que te van a tomar, es en este caso, perdón, son las 3. Así que te voy a dar las 3. La de stock, que entre paréntesis tenemos que poner la valencia en números romanos, pero solamente cuando tiene 2. Hay 2 compuestos del mismo elemento. Si es uno solito, no se pone entre paréntesis. Por ejemplo, sería óxido de litio. ¿Por qué no hace falta que ponga entre paréntesis la valencia? Porque el litio solamente tiene una valencia. Entonces, no, ya la persona interpreta que el óxido de litio es con valencia 1. Lo mismo que óxido de berilio. Óxido de aluminio. ¿Y acá qué sería? Óxido. Es lo mismo que la de sistemática, pero sin los prefijos. Óxido de hierro, pero acá, este también va a ser óxido de hierro. Entonces acá ves que obligatoriamente, entre paréntesis, números romanos, voy a tener que poner la valencia, no es la cantidad de oxígeno, ¿sí? Es la valencia que usamos. 2. Ahí está. 2. ¿Y acá cuál era? 3. ¿Sí? Es la valencia. Y otra usada también solamente cuando los metales tienen 2 valencias es la tradicional. Que en la tradicional o antigua utiliza para las valencias más pequeñas, lo vamos a usar muchísimo con los ácidos, pero acá siempre la tradicional es la valencia más pequeña el oso y las valencias más altas el ico, ¿sí? Menor valencia, mayor valencia. Entonces, y utiliza, bueno, la palabra óxido, voy a poner así, óxido, que no me quedó lugar. El de no va, y la palabra generalmente en latino o griego del cual procede. O sea, no es tan complicado, guarda. O sea, nada más uno se aprende, que en este caso es ferroso, ¿sí? Y este va a ser férrico. No es difícil, uno cuando se va acostumbrando ya le sale solo. Entonces es ferroso, porque está usando la valencia 2. ¿Sí? ¿Y este cuál sería? Óxido férrico. Porque está usando la valencia 3. Es la más grande. ¿Sí? La tradicional, en este caso del óxido básico, utiliza esas 2. ¿Te acordás que teníamos el cromo y el manganeso con 2 y con 3? Bueno, solamente forma óxidos básicos. Voy a poner acá. El cromo forma con 2 y con 3. Y el manganeso con 2 y con 3 forma óxidos básicos. Nada más. Con las demás va a ser lo contrario, va a formar los óxidos ácidos, ¿sí? Entonces guarda con eso, que el cromo de manganeso no todos los óxidos básicos las va a hacer con 2, con 3, con 4 y con 6, no, sino que solamente con 2 y con 3. O sea, hagamos entonces los óxidos con 2, vamos a hacer los del cromo. Bueno, es lo mismo que el hierro, va a quedar simplificado acá, y acá va a quedar cromo 2 o 3. Entonces, ¿qué sería? Monóxido de cromo
¿cuál sería la otra? Óxido de cromo. Voy a poner uno abajo el otro. Óxido de cromo. Entre paréntesis que voy a poner la valencia que usó, 2, y óxido, la menor valencia que está usando es la 2, es la menor de los dos. Entonces, óxido cromoso. Este para este. Vamos con ese, que sería trióxido de dicromo, óxido de cromo, que valencia está usando la 3, y la tradicional sería óxido crómico, porque está usando la mayor valencia del cromo, ¿sí? Para 2 y 3, que es la que forma óxidos básicos. ¿Sí? Entonces tenemos tres nomenclaturas usadas en los óxidos básicos, sería la sistemática, la de stock y la tradicional, que la tradicional no sería para todos, sería solamente usada para aquellos que tienen 2 valencias, lo mismo que la de stock, que no se le pone entre paréntesis la valencia, sino solamente aquellos en los que, claro, te queda igual, te queda óxido de hierro y óxido de hierro. Entonces, bueno, con la valencia entre paréntesis, en números romanos, puedo diferenciarlo de uno y otro. ¿Sí? Entonces ahí tenemos cómo sería el compuesto y cómo sería los compuestos y la nomenclatura. Lo voy a guardar por si lo querés tener. Vamos a poner uno, para después te lo mando, por si lo querés Sí, tener. igual estuve tomando apuntes, así que lo tengo. Ah, bueno, buenísimo. ¿Hasta acá vamos bien entonces? Sí, perfecto, perfecto, Bueno, perfecto. bueno, entonces aprovechemos de hacer también las reacciones. Bueno, es un compuesto binario. ¿Qué significa? Que está formado por 2 elementos. Entonces son los más fáciles de sintetizar, de hacer. ¿Sí? Vamos a hacer la reacción de síntesis. Es lo más fácil. ¿Por qué? Porque vos lo que vas a poner es el metal más el oxígeno y vas a formar el óxido básico. Entonces, por ejemplo, en el que hicimos creo que era el óxido de litio, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser? El litio monoatómico y el oxígeno, que no hay que olvidarse que es biatómico, porque acá lo estamos poniendo como sustancia simple, son los reactivos antes de reaccionar. Y al litio lo vamos a producir acá cruzando las valencias, me quedaba ahí. Entonces ahí sería la reacción química. Las reacciones químicas, aparte de terminar de hacer los reactivos y los productos, tenemos que igualarlas, porque decía Dalton que de un lado tiene que haber lo mismo, la misma cantidad de átomos que en el otro, y así eso se mantuvo. Entonces, ¿cómo le igualamos? Las igualaciones o balanceos son al tanteo, en este caso, ¿sí? Después cuando en la facultad vas a ver las reacciones de óxido-reducción en donde hay un método para igualar, porque es complicadísimo hacerlas por tanteo. Pero todas las que vas a ver acá en el pre se hacen al tanteo, vas probando, ¿sí? Voy a cambiar el colorcito. Entonces, acá, mira, justo esta reacción se puede igualar de 2 maneras. Lo importante es que esté igualada, no importa cómo. Puedes usar números enteros o fracciones. Entonces, vos decís, bueno, a ver, tengo 2 litios si empezás por el metal. Entonces, acá tiene que haber 2 litios. No podés poner un numerito chiquito. Los números pequeños, subíndices, ya están puestos, porque indican los átomos de una molécula. Entonces, vos no podés cambiar eso. Lo que vos podés hacer es colocar números adelante, en grande. O sea, que te van a indicar que hay 2 moléculas de litio. Entonces acá pones un 2. O sea que para hacer una molécula de óxido de litio tuviste que tener 2 átomos de litio, 2 moléculas de litio solo.
Y acá hay un solo oxígeno, y acá 2, entonces puedo haber puesto un medio. Porque un medio por 2 es 1. Esa es de una manera. La otra, que es totalmente válida, lo voy a hacer de vuelta. Después ya lo voy a hacer de una sola manera, pero es para que vos veas que también puede ser. Haber empezado por el oxígeno. Entonces, si hay 2 oxígenos, yo pongo un 2 adelante, cosa que ese 2 me multiplica el oxígeno. Pero ahora te quedan 4 litios, porque 2 por 2 son 4. Entonces acá adelante hay que ponerle un 4. De las dos maneras está bien. Lo importante es que te queden igualados. Guarda con no igualar cuando te pidan reacciones en la facultad, en el examen, porque te pueden bajar muchísimo puntaje. Tal vez vos habías puesto perfecto, litio más oxígeno 2, litio 2, oxígeno. Chau. Pero si no lo igualaste, a veces te ponen 0, de no sé cómo están ahora corrigiendo, pero a veces ponen 0 o te bajan mucho puntaje. Entonces siempre no te olvides nunca que la o sea, la reacción va con la igualación, si no, no es reacción química. Yo como que siempre lo digo así. Si no, no es una ecuación. La ecuación tiene que haber de un lado, es como matemática. Tiene que haber de un lado lo mismo que del otro. Si vos no lo igualaste, no es una ecuación, es cualquier cosa. Entonces, bueno, acá es lo mismo. Bueno, a ver otro que tenga, era 2, bueno, el berilio habíamos hecho. Bueno, el berilio más el oxígeno 2, el berilio y el oxígeno, que acá se simplificaban las cargas. Entonces, lo igualo, listo. Y bueno, acá, ¿qué tengo que poner? Y voy a tener que poner un 2 sí o sí. O podría haber puesto un medio acá y listo. Y ya quedaba igualado, pero si lo igualo de esta otra manera, me quedan 2 berilios, bueno, acá por ende voy a tener que poner un 2. Bueno, y igualemos alguno que tenga 3, por ejemplo el óxido férrico, que habíamos hecho recién, que le daba un 3 o un 2, bueno, lo mismo del aluminio o el óxido crómico, bueno, que quedaban 3. Entonces, bueno, acá queda 2 y 3, o sea, voy a tener que poner sí o sí un número acá, ¿sí? Que conviene que, mira, si vos lo intercambiás al numerito, pones 2 por 3 son 6, y acá quedan 2 por 3, 6 oxígeno, justo. En este caso conviene intercambiar. Pero acá guarda que el hierro son 4, 2 por 2, 4. Entonces le pongo un 4. Es muy fácil en esta parte del óxido básico, ¿no? La igualación. ¿Estamos bien hasta ahí entonces? Bien. Sí, perfecto. Bien, entonces vamos con los óxidos ácidos. De la misma manera los vamos a ver. Los óxidos ácidos, ¿qué tiene? Bueno, tienen el no metal, que se pone primero, y el oxígeno. El no metal y el oxígeno. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a hacer los compuestos. Vamos a hacer el del cloro, que tiene 4, ¿sí? Justamente 4 números de oxidación, que tiene con 1, con 3, vamos a hacerlo con 1, con 3, con 5 y con 7. Entonces voy a hacer así el compuesto. Entonces, voy a intercambiar. El cloro le da 1 al oxígeno y el oxígeno 2. ¿Sí? Para esta solamente te van a tomar, por más que en la guía creo que están todas las nomenclaturas, pero ojo, porque te van a tomar solamente, te lo consideran válido solamente la sistemática. Me ha pasado hace mucho que los chicos habían
puesto por ejemplo, la tradicional, le han puesto mal, porque consideran ellos que solamente la sistemática es válida, y no están equivocados, porque es la que se usa en realidad. Las otras se han dejado. Lo único que es por ahí se sigue hablando con la tradicional, por ejemplo, es el anhídrido carbónico, que es el dióxido de carbono. Ahora lo vamos a hacer. O el anhídrido sulfuroso, que es el trióxido de azufre. Nada más, no, lo demás, todo la sistemática, que es lo más fácil. Lo bueno es que es lo fácil. Entonces, es que usan solamente los prefijos. Entonces, monóxido de dicloro, en este caso, ¿no? Bueno, intercambio el 3. Al oxígeno le doy un 3 y al cloro 2. Vamos a hacer todos. A este en verdad le da un 5 y a este 2 y a este un 7 y a este un 2. Entonces este sería trióxido de dicloro, este pentóxido de dicloro, me faltó, y este heptóxido de dicloro. Entonces solamente la sistemática. A ver qué otro podemos hacer. Por ejemplo, alguno que se simplifique, los de azufre que te había comentado. Que el azufre es con 2, 4 y 6. Vamos con 2 se simplifica. Con el 2 se simplifica porque 2 y 2 queda 1 y 1. Con el 4 se simplifica porque este le da un 4, el azufre le da un 4 al oxígeno y 2, entonces te queda dióxido de azufre. Antes te había dicho el anhídrido sulfuroso que era trióxido de azufre, no, es el dióxido de azufre, nada que ver, te había dicho cualquier cosa. Y el con 6 sería 6 y 2, este es. Que este es el que se le diría anhídrido sulfúrico, pero bueno, no supuestamente no se usaría más. Entonces, monóxido de azufre, dióxido de azufre, porque son 3, trióxido de azufre. Por ejemplo, el dióxido de carbono, que es con 4, y se simplifica. Entonces te queda dióxido de azufre, ¿sí? 4 y 2, 1 y 2. ¿Sí? Lo mismo que este, por ejemplo. Entonces, dióxido de carbono. Sí, que este en algunos casos, en biología más que nada, se le dice anhídrido carbónico. Solamente algunos. Y este, por ejemplo, el anhídrido sulfuroso. Pero es solamente en esos dos casos que ellos permiten esos nombres y tampoco, o sea, cuando vos te pregunten si te llega a poner la nomenclatura CO2, y bueno, es dióxido de carbono. Pero, ¿qué pasa? Te pueden poner en algo en biología el anhídrido carbónico, que te acordás que absorbía el calor, ¿sí? En la troposfera, bueno, es el dióxido de carbono. Ahí por ahí se le dice más anhídrido carbónico. Bien, acá son todos enlaces covalentes, ¿viste? Porque son todos no metal con no metal, que es el oxígeno. O sea, acá los electrones se comparten, en verdad. Bien, entonces vamos a ver, ya los tenés, ya tenés la nomenclatura y tenés los compuestos y así con todos las valencias. Veamos entonces las reacciones. Entonces, para hacer la reacción, ¿qué va a hacer? Un no metal con
el oxígeno. ¿Qué te va a dar? El óxido ácido. Entonces, se había hecho cloro, acordate que es diatómico, acá hay que ponerlos, y el oxígeno, y vas a tener, por ejemplo, la síntesis del monóxido de dicloro. Tal vez tengas que hacer la síntesis del trióxido de dicloro, que es el otro compuesto, y así para los otros dos. Pero ves que los reactivos son los mismos, porque el cloro es diatómico y el oxígeno es diatómico. ¿Qué tengo que hacer? Igualar. Puedo poner un medio acá y listo, o puedo poner un 2 y un 2 acá para que sean 4. Eso de las dos maneras está bien. Y acá, bueno, acá tenés el caso, ¿te acordás que era 2 y 3? O sea que conviene cruzarlos para que te queden 6 oxígenos. Pero acá te tienen que quedar 2 por 2, 4. Ya hay un 2, pongo un 2. Alguno que sí simplifique, bueno, el azufre, por ejemplo, es monoatómico, así que lo dejamos así solito. Acordate los diatómicos, te los pongo acá. Que es el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el flúor, cloro, bromo y yodo. ¿Sí? O sea, si haces algún óxido del nitrógeno, tenés que poner N2, ¿sí? Y todos los halógenos. Entonces, el azufre con el oxígeno, y acá, por ejemplo, hacemos la síntesis del dióxido de azufre. Bueno, ya está igualado. ¿Sí? Está igualadito porque lo simplifiqué al cruzar y me quedó igualado. ¿Te acordás que estaba el cromo? El cromo y el manganeso. Bueno, el cromo va a formar óxidos ácidos con 4 y 6. Entonces, por ejemplo, con 4, el cromo va solito, no es diatómico. Con 4 entonces se simplifica y voy a tener que igualar o poniendo un medio acá o poniendo 2 y 2. Y el otro con 4, perdón, me equivoqué. Con 4 no me queda esto. ¿Viste? Por no hacerlo con simplificación. Con 4, estaba haciendo con 2. Con 4 te queda dióxido. Ahí está igualadito entonces. Dióxido de cromo. Y con 6 te queda cromo 2, oxígeno. Con 6, 2 y 6, ahí está. Te queda 1 y 3. Entonces lo vamos a borrar. Ahí está. Ahí está, te queda 1 y 3, ¿no es cierto? 2 y 6 te queda 3, y 2 y 4 que te queda 2. Ahí está. Y este sí hay que igualarlo, poniendo un 2 acá, 2 por 3, 6, 2 por 3, 6 y un 2. Entonces este va a ser dióxido de cromo, y este va a ser trióxido de cromo. Y el manganeso, que es 4, puede tener 6 y tiene 7, ¿sí? O sea, con 4 y con 6 es lo mismo que el cromo, te quedan igual, pero con 7, iba a ser el cromo, nada que ver. Con 7 le das 7 al oxígeno y 2. ¿Cómo te queda? El heptóxido de dimanganeso. O sea, acá te va a quedar, con 4 te va a quedar también dióxido de manganeso y te va a quedar trióxido de manganeso. Pero acá se suma el 7, que el cromo no lo tiene, que también está el heptóxido de dimanganeso. Igualamos, porque ves que hay 2 y un 7, ves que intercambias
y te queda justo 2 por 7, 14 y 7 por 2, 14. Pero guarda que acá te quedan 2 por 2, 4 manganesos. ¿Ves? Entonces ahí tenés los dos óxidos, que acordate que, todos los óxidos básicos, que acordate que el cromo solamente los óxidos ácidos es con 4 y con 6, y el manganeso es 4, 6, 7. El de 2 y 3 es óxido básico. Óxido básico. Entonces así podés hacer todos los de las valencias, ¿sí? Con el boro haces con 3, ves que el carbono, o el silicio con 4, hicimos solamente el carbono acá. Ves, por ejemplo, el fósforo, ¿sí? Hacemos 3 y con 5, el nitrógeno, ¿sí? Así todos, ¿ves? El azufre hicimos con 2, 4 y 6. Hicimos el cloro, bueno, el yodo puedes hacerlo 1, 5 y 7. El flúor con uno solito. Lo mismo que con todos los metales, con los óxidos. Nada más que teníamos la diferencia que el cromo con 2 y con 3 y el manganeso 2 y con 3 es óxido básico, y 4 y 6, y 4, 6, 7 el manganeso es óxido ácido. Esa es la única, digamos, diferencia hasta ahora de los óxidos en cuanto a los metales y los no metales. Entonces son los primeros, bueno, acá explica un poquito el número de oxidación, los cationes que ya los vamos a ver. Empieza un poquito con los óxidos básicos, ves que intercambias las cargas, la nomenclatura, acá está, mira el cuadrito, mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa, bueno, para la sistemática. Ves que acá tenés también otros ejemplos, sistemática, stock tradicional. Acá tenés los óxidos ácidos. Pero acordate que acá está explicado todo, están explicadas las 3 valencias, pero acordate que solamente te toman a vos la sistemática en ciencias agrarias. Vas a ver que cuando tengas la guía de la facultad, no sé si cómo la van a mandar este año, no sé cómo va a ser, por ahí se pueda ir a la facultad, ¿no es cierto? Bueno, solamente vas a ver que está la sistemática. Estas no las usamos, así que no las vamos a ver. Hay otros tipos de óxidos que los vemos solamente teórico, no, los van a tomar teóricamente. Por ejemplo, los óxidos anfóteros. ¿Qué son los óxidos anfóteros? Son los que después, cuando los hagamos reaccionar con agua, ¿sí? Cuando los hagamos reaccionar con agua, van a actuar como si fueran ácidos o como bases. O sea, pueden ser óxidos ácidos y básicos. ¿Cuáles son los más de los elementos principales o representativos que habíamos visto? Bueno, el óxido de berilio, el trióxido de dialuminio, el óxido de galio, el monóxido de estaño, el dióxido de estaño, óxido plumboso, óxido plúmbico, óxido de zinc. Los de transición serían el óxido de zinc y el dióxido de manganeso. Los hidróxidos de estos óxidos anfóteros también son anfóteros. O sea, también actúan como ácido y como base. Nosotros vamos a ver dentro de las reacciones de neutralización cómo demostramos el anfoterismo. ¿Con cuáles? Vos tenés que aprenderte todos estos, que ya los supimos hacer porque no es con otros números de oxidación, es con los números de oxidación normales. Pero ¿cuál tenés que saberte de estos? Porque con esos te los van a tomar. ¿No sé dónde quedó el cosito? Acá está. ¿Con cuáles te van a tomar? Demostrar el anfoterismo. Igual yo te lo voy a volver a repetir después. Pero te van a tomar con el óxido de aluminio y con el óxido de zinc. O sea, esos dos es como los primeros anfóteros que nosotros tenemos que acordarnos que existen. Los demás también, pero esos dos son los que nos van a pedir que demostremos el anfoterismo. Entonces, acuérdate que siempre la palabra anfótero significa que actúa como ácido y como base. El cromo y el manganeso también serían anfóteros, pero lo hacen con distinta nomenclatura. Con distinto número de oxidación. El cromo con 2 y con 3, el manganeso 2 y 3 era básico, pero con 4, 6
y el manganeso también se le agrega el 7, son ácidos. O sea, lo hace con distinta nomenclatura. Acá no. Acá el óxido es anfótero, no el metal. El metal solito no, porque forma solamente óxidos básicos. Pero el óxido básico puede producir ácidos y bases. Lo vamos a ver con cuando veamos las reacciones de neutralización. Por ahora solamente saber cuáles son anfóteros. Después tenemos óxidos neutros. Los óxidos neutros se los llama así porque no reaccionan ni con ácidos ni con bases. O sea, es todo lo opuesto a lo anfótero. O sea, no reaccionan. Por eso no los vemos, o sea, no los vamos a aplicar en las reacciones químicas nosotros. Pero hay que saberlos porque existen, ¿sí? Y generalmente, como uno más relevante, que conocemos, que todo el mundo conoce, no hace falta saber química para saber que existe el monóxido de carbono, pero ¿de dónde resulta? Resulta de combustiones incompletas de la materia orgánica, o de que el gas, cuando se quema mal, si no tiene una buena combustión, produce monóxido de carbono. Bueno, de ahí resultan, ¿sí? Bueno, el otro, por ejemplo, es el óxido nitroso, que se lo puede decir también monóxido de dinitrógeno, o gas hilarante. Esos son nombres comunes. Después el óxido nítrico, o monóxido de mononitrógeno, que también se puede escribir como N2O2. Ese es el otro, y el monóxido, el más famoso. Son óxidos neutros. No van a reaccionar, no reaccionan. Y el monóxido, por ejemplo, es súper tóxico, porque se pone, cuando uno lo inhala, se coloca en el lugar en donde va el oxígeno en la hemoglobina. Entonces, en vez de estar respirando oxígeno, respiramos monóxido, y eso no nos bloquea la respiración celular de las células. Entonces nos asfixiamos. No nos llega oxígeno primero al sistema nervioso central, al cerebro, viste que la persona primero se desmaya, qué sé yo, pierde el conocimiento, no se da cuenta, y luego muere por asfixia. Y después hay otros que sí son óxidos que vienen de reaccionar un elemento con distintos números de oxidación, o con otras valencias distintas. El que pueden llegarnos a más tomar es el dióxido de nitrógeno, el último. ¿Viste? El último de neutro, que era el monóxido, bueno, también, el dióxido. Pero bueno, también está el óxido óxido ferroso férrico, que es, o magnetita, que se le dice, que es también el tetróxido de trihierro, sería en la sistemática. Después lo mismo, pero el óxido plumboso plúmbico o minio, el dióxido de cloro o el dióxido de nitrógeno. ¿Sí? ¿Qué es en realidad el dióxido de nitrógeno? ¿De dónde viene? De la valencia 4, que decíamos que no era muy común de producirse, pero bueno, es con la valencia 4, es el dióxido de nitrógeno, que es un óxido mixto o compuesto porque es con otra valencia del nitrógeno que no es muy común. Bien. Y después los otros son los peróxidos y los superóxidos, para terminar con esta primera parte de los óxidos. Los peróxidos, voy a hacer por acá. Los peróxidos forman un anión que se llama anión peróxido, que es este, el anión peróxido. Anión peróxido. Viste que todos los anteriores que habíamos visto eran los aniones óxidos, por eso era óxido de calcio, óxido y óxido, así. ¿Sí? El anión óxido, el anión óxido es 2 negativo, por eso intercambiábamos.
Pero este es el anión peróxido, que la diferencia que tiene es que este tiene un átomo, pero el peróxido tiene 2. Entonces, el número de oxidación que tiene ahora el oxígeno, que actúa el oxígeno, para formar un peróxido, es 1. ¿Por qué? Porque se le divide las dos carguitas que tiene el anión sobre esos 2. Entonces 2 dividido 2 es 1. Actúa con esta. Y ahí ya no es un óxido común, sino que es un peróxido. Entonces, si vos tenés en cuenta, a ver, con el hidrógeno y el oxígeno, ese 2 lo voy a tener que poner, ese 2 de acá. ¿Sí? Lo voy a tener que siempre poner. Y la carguita 2 de arriba se cruza al hidrógeno. Y el 1 del hidrógeno se multiplica con ese 2. 1 por 2, 2. Entonces quedaría así. Ese se le dice peróxido de hidrógeno, que es la famosa agua oxigenada que nosotros usábamos de distintos volúmenes, porque son distintas soluciones, pero es el que se usa como antiséptico, decolorante, bactericida, ¿sí? Que es el agua oxigenada. Si yo tengo que sintetizar, hacer una reacción, voy a usar siempre lo mismo, hidrógeno 2, oxígeno 2. Pero ¿cómo se va a sintetizar? H2O2, y bueno, ya está igualadita la reacción. No es como el agua que la tengo que igualar. Acá lo mismo, por ejemplo, el peróxido de sodio. ¿Ves que es el óxido de sodio era N2 oxígeno, o sea, N. Sodio 2, oxígeno. Pero acá es el 2, ¿por qué? Porque tiene ese 2 de esta parte diatómica. Esa es la diferencia, entonces, por eso existen también los peróxidos. ¿Bien? Vamos a pasar. Entonces bueno, estos también, ¿ves? Pensaba que estaban estos dos solitos. Mira, acá tenés más ejemplos. Y hay un cuadrito también, con otras nomenclaturas menos conocidas. ¿Ves que el peróxido de potasio también? Acá, ¿por qué te queda peróxido de bario y te queda así? ¿Y por qué acá? S2 se le coloca, que es del anión. S2, lo voy a poner para que vos veas. S2 se coloca acá y S2 se multiplica, ¿sí? Entonces, en vez de quedarte 2, te queda 4. Entonces simplificás 1 y 2. Bueno, ¿cómo te queda? Bario, oxígeno 2. Lo mismo que el peróxido de calcio. Generalmente los peróxidos son del grupo 1 y 2. No, es muy raro ver de otros grupos. Acá tenés con otras, bueno, la sistemática, ¿sí? Que podés usar dióxido de hidrógeno es muy difícil de usar, pero bueno, puede ser. La de Stock, colocándoles las valencias, menos usada, casi nada, no. Y sí, la nomenclatura tradicional, peróxido de hidrógeno, peróxido de calcio, peróxido de zinc, es la más usada. Y los superóxidos, ¿qué sería? El anión superóxido es muy parecido al anión peróxido, pero en vez de tener dos carguitas tiene una. Entonces el número de oxidación es 1 dividido 2 es menos 1/2. Ese sería el número de oxidación que está usando el oxígeno. Entonces, superóxido de potasio, por ejemplo, ¿no? Le pongo 2, ese 2 de biatómico acá, ¿sí? Y este tiene negativo y este tiene positivo. Cruzo y ¿qué me queda? Potasio, oxígeno 2. Esas carguitas no me influyen en nada. Lo mismo que el rubidio y el cesio. ¿Sí? Pero por ejemplo el calcio, ¿ves que queda calcio, oxígeno 4 o 2 y 2? Bueno, ¿por qué es eso? Ese 2 lo coloco. Este tiene 2 positivo y este tiene negativo. Este va con 1 acá. Pero este, ¿qué sería? 2 por 2, 4. Entonces te queda calcio, oxígeno 4.
a veces lo ponen así para indicar que ese 2 es del oxígeno y ese 2 es del calcio, ¿sí? Este, por ejemplo, el cadmio que pasa lo mismo. No es lo mismo que la reacción. La reacción, por ejemplo, sigo colocando calcio más oxígeno 2 y sintetizo el superóxido de calcio sería en este caso, poniéndole un 2 acá. Pero ese 2 no tiene nada que ver, ¿sí?, a esto. Esto es que el anión que se forma, ¿sí?, tiene 2 oxígenos. Lo mismo que cuando hacíamos, por ejemplo, el óxido de calcio. Bueno, el óxido de calcio común, solamente intercambiamos las carguitas. No ponemos un 2 acá, que nos queda así. Y después lo igualamos, toda la historia. Pero no ponemos el 2 acá porque el anión que se forma en el óxido tiene un solo átomo. Esto es otra cosa, esto es cuando está solito. Porque lo comento porque son cosas que tal vez me preguntan comúnmente. Me preguntan y bueno, es distinto a la reacción química, de dónde procede el reactivo, siempre va a ser oxígeno 2. Pero el anión que se forme depende si a nosotros nos dicen, bueno, sintetizar un óxido, todos los que estuvimos viendo para atrás, el peróxido o el superóxido. Lo que más te van a tomar son los óxidos. Pero bueno, puede pasar que te aparezca un superóxido o un peróxido de hidrógeno, es generalmente el que toman. Pero bueno, puede pasar. Así que por eso está la explicación de todo. ¿Bien? Sí, perfecto, profe. Bueno, entonces, en el trabajo práctico vas a tener, número 1, escribir la fórmula de los siguientes óxidos básicos. Mirá todos los que tenés para hacer. ¿Sí? Ahí tenés para el óxido de sodio, ponés la fórmula, berilio, aluminio, tenés para practicar un montón. Cuanto más practicás, más va a ser más fácil ponerlo, ¿sí? O sea, hacerlo. Así que bueno, y acordate que después por ahí va a venir una reacción o compuestos en un problema y no puede estar mucho tiempo perdiendo en hacer el compuesto o la reacción química. Entonces, porque después tenés que calcular cosas. Entonces, bueno, hay que tratar de que el compuesto salga rápido. Después el punto 2 te dice nombrar los óxidos del punto anterior con la sistemática, ¿sí?, que era con los prefijos, que ves si no están acá están con la de stock o la tradicional, así que bueno, así hacelo. Y las de stock si tiene una tradicional, por ejemplo acá, el óxido plumboso, óxido de plomo, 2. Pero en las otras ya está, por ejemplo el óxido de calcio ya está la de stock. Solamente las que están con oso y con ico, para también poner que la de stock es con la valencia entre paréntesis. Después escribir la fórmula de los siguientes óxidos ácidos, tenés para escribir la fórmula, que es fácil porque dióxido de silicio, y bueno, es silicio 1, oxígeno 2, pero bueno, está bueno que también pienses en las valencias. El punto 4 no lo hagas, ¿sí? Porque es solamente poner la tradicional y la de stock, ese 4 lo tenemos que sacar, así que no, ese te voy a pedir que no lo hagas, porque solamente te toman esta nomenclatura, así que no lo vamos a hacer. O sea que sería hasta el punto 3, la tarea. ¿Sí? La tarea de hoy. Te voy a pedir, no sé si hiciste, no me fijé, así que puede ser que lo hiciste y estoy hablando de más. Todos los cuestionarios, evaluaciones del campus para atrás. Creo que de la guía de la tabla periódica me parece que no hice ninguno, No pero no me hiciste. acuerdo. Bueno, entonces tenés tarea entonces, cuestionario, evaluación de tabla periódica y punto 1, 2 y 3 de compuestos químicos. Entonces ahí ya estamos como bastante completo. Acá tenés, que lo voy a especificar para que lo tengas bien aclarado. Esta es la clase nuestra que tuvimos,
de tabla periódica, están ahí cargaditos en YouTube, y esta es la clase de tabla periódica de medicina, de premedicina, que está mucho más extendida, pero te puede servir. Por eso lo puse, para que, ya que están hechas, las puedas aprovechar. Es mucho más, explica también las propiedades periódicas, qué es la electronegatividad, como te digo, qué es el potencial de ionización, el enlace de ionización. A vos no te lo toman en ciencias agrarias, pero por las dudas que lo quieras ver, como video así, como un video así instructivo, lo podés ver. Que por ahí lo recomiendo como para que quede mucho más claro. Bueno, ¿te parece 6:30 que hagamos biología? ¿O querés hacer un poquito de esta parte? A las 7 nos juntamos si querés, para aprovechar a hacer un poquito de compuestos. Bueno, dale. Me Bueno, parece bien. entonces a las 7 hacemos biología y ponete a hacer poquito de compuestos, así cualquier cosa cuando a las 7 me decís si querés, tenés Bueno. alguna pregunta, estaría mejor. Ujú. Bueno, listo entonces, ya después te mando el enlace para las 7. Ok. Gracias, Lucía. No, gracias a vos.